Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos aquí reunidos para la sesión número 7 de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón, en el 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación. Sean todos bienvenidos. Espero que estos minutos sean de agrado y bueno, siéntanse en la confianza que estamos en nuestra máxima casa de estudios. En primer lugar, vamos a tener el honor de escuchar al doctor Edgar Demetrio Tovar García, en el cual nos va a presentar Binaural Music and Educational Outcomes, Evidence from Longitudinal and Quasi-Experimental Data. Sea usted bienvenido, doctor Edgar. Les voy a comentar un poquito del doctor Edgar, sus estudios realizados. Tiene doctorado en Economía por la Universidad de Barcelona, es nivel 2. Es profesor investigador. Su línea de investigación es Economía de la Educación, Economía Internacional. Muchas gracias por la introducción. Cabe señalar que había hecho mucho trabajo sobre economía de la educación. Ahora estoy con pedagogos, va a ser diferente. Tengo una especialidad también en competencias didácticas. Y esto no se mencionó ahorita, pero hice mucho trabajo sobre economía de la educación, particularmente para Rusia, ¿no? Déjenme compartirme pantalla, me van diciendo si todo se ve bien para ir aquí a mi presentación. Se me olvidaba, buenos días a todos, ya habíamos hablado por el Zoom, se me olvidó que hay gente que seguramente apenas se está conectando en el Facebook Live. Y déjenme también minimizar esto aquí para poner un lado y no me estorbe. Bien, como comentaba la doctora Arcelia, el nombre de mi ponencia, el título de mi ponencia es esto de música binaural y resultados educativos, basado en datos experimentales, cuasi experimentales, ahora voy a explicar un poquito más que eso, y datos longitudinales, lo que en economía llamamos datos de panel. Advierto que por el poco tiempo que tengo para la presentación, hay muchas cosas que tendré que omitir, que tendré que dar por entendidas. No obstante, el artículo ya se encuentra en evaluación, espero que pronto sea publicado y por lo tanto se podrán conocer los detalles. Asimismo, por ahí hay una referencia que voy a subrayar, donde podrán encontrar también detalles de cómo fui llevando este trabajo de investigación. Bien, también será un tanto coloquial, ¿no? Para lo que tendré que presentar el día de hoy, porque creo que va a ser importante. En el año 2020 me enfrenté con un problema y mucho antes, ¿no? Particularmente con la generación de estudiantes que tenemos ahora, que eran los últimos millennials y ahora los postmillennials, y los que somos profesores, los que estamos dando clase, que pertenecemos a la generación X o a la generación Baby Boomer, yo creo que es muy claro, muy evidente para nosotros que es un gran problema poder ganar y mantener la atención de nuestros estudiantes. Y cuando se viene el coronavirus, esto era mucho más complejo. Recordar el 2020, marzo, todo el mundo a su casa, y todo el 2020 fue un año complejo para muchos. En lo personal también fue bastante atractivo, pero era sumamente complicado mantener la atención del estudiante cuando pasamos a esta modalidad, ¿no? Ahora estamos trabajando con ella un poquito más acostumbrados, lo conocemos mejor, tenemos muchas cosas que son híbridas, estamos en este proceso de post-coronavirus, y no obstante, mantener la atención de los estudiantes sigue siendo muy complicado. En el 2020, yo empiezo a buscar opciones y encuentro algo que ya sabía, ¿no? Ya había hecho mucha investigación sobre el efecto que tiene la música clásica en el desempeño de los estudiantes. Esto se conoce como el efecto Mozart. Y hay, desde la sociología de la educación, por un profesor francés, quizás el sociólogo más importante, Pierre Bourdieu, que habla sobre el capital cultural y que nos hace saber que Sí, aquí estoy. la música clásica tiene impactos positivos en Órale, los pues. eventos educativos. Esteban, te agradecería si puedes apagar tu micrófono, por favor. Bien, hace un momento lo hablábamos fuera del Facebook Live, del problema que tenemos de conexión a Internet y del problema que es llegar y presentar cuando hay muchos ruidos alrededor de tu casa. Lo que yo hago en un primer momento en 2020 es pensar cómo disfrazo los ruidos que estaban contaminando mi salón de clases desde casa. Porque era el típico panadero del pan, el que está vendiendo el gas, el que está vendiendo el agua, y todos esos ruidos se podrían permear y se podría escuchar al momento de la clase. Y lo que tuve como idea inicial fue utilizar música clásica de fondo. Pronto cambié a algo que se conoce como música, esto que estoy utilizando en mi investigación, binaural music, música binaural,
lo encontré en las redes sociales, lo estuve utilizando durante el 2020, lo estuve comentando con colegas, lo estuve utilizando personalmente, le pedí a mi esposa que lo probara, me gustó. Y por el conflicto comencé a utilizarlo en 2020. Mi impresión general es que funcionaba. Yo vi que el desempeño de mis estudiantes durante esta pandemia 2020 mejoró, pero era solamente mi impresión. Pero a partir de esa impresión digo, aquí puedo hacer algo para sistematizar esta información, recolectar datos de manera seria y hacerlo un poquito más formal, de tal manera que este experimento natural pueda, pueda convertirlo en algo más serio con calidad científica. Déjenme ir adelante en la presentación. Consecuentemente, hago una revisión de literatura mucho más seria sobre esta música binaural y parto de una pregunta de investigación muy general. Eso no quiere decir, desde luego, hay preguntas mucho más específicas. Y me pregunto, ¿esta música binaural realmente funciona o no? Y aquí para los demás, sobre todo para los que no estén familiarizados con esto, que podrían ser varios, quizá los más jóvenes no. Esto que se conoce como binaural beats ocurre cuando tienes dos sonidos diferentes, de dos frecuencias diferentes, que termina por ser procesado por el cerebro como si fuera un solo tercer sonido. Y esto ahora les comentaré un poquito más, ¿no? De qué significa esta música binaural y estos binaural beats. A partir de ahí, lo que hago es colectar los datos, formalizar, recolectar mi revisión de literatura para poder hacer pruebas de si esta música binaural efectivamente tiene algún impacto en los resultados educativos. El coronavirus me dio ese experimento natural para poder colectar todos estos datos y poder hacer frente a esta pregunta de investigación. ¿Qué es lo que sabíamos y desde hace mucho? Bueno, pues que esta cosa que se llama binaural beats, pues ya había sido descubierta por este señor, Heinrich Wilhelm Dopp, en el año 1839. Después, en el encefalógrafo, fue verificado por ese otro señor, Gerhard Oster, y hay mucha evidencia al respecto de que efectivamente esto ocurre así. Estos dos sonidos de distinta frecuencia que terminan por ser escuchados como si fuese una sola frecuencia, y hay evidencia de que se conectan con nuestros estados de conciencia, con nuestras ondas cerebrales. Típicamente en la literatura se dividen en delta, teta, alfa y beta, pero también encontré que había una opción que se conoce como gamma. Lo que sabemos hasta ahora es que con estos binaural beats se puede estimular nuestro cerebro de tal manera que se pueda cambiar de un estado de conciencia a otro entre estas cuatro básicas o estas cinco clasificaciones que se conocen. Ahora, en esta sociedad moderna, normalmente nos encontramos en este estado de conciencia que se conoce como beta. Estamos en un estado de conciencia que nos implica tensión, ansiedad, estrés. Y lo deseable sería cambiar de este estado de alerta beta al que se conoce como alfa, porque ese está correlacionado con una mente más receptiva, con la capacidad de enfocarse, con la capacidad de aprender. Bien, esto está en las redes sociales, está en YouTube, está en muchas partes. Y hay muchos otros estudios, no en ciencias sociales, no encontré muchos, tampoco en educación particularmente no encontré nada, pero sí en medicina. Hay gente que ha hecho investigación y dice, mira, cuando uso esta música y tengo pacientes que van a cirugías de catarata, efectivamente los tranquiliza y el proceso va mejor. Para controlar hipertensión. Para muchas otras cosas en estas áreas se ha utilizado y hay evidencia científica de que funciona. También encontré, y es riesgoso, que no ocurre tanto en ciencias sociales, un artículo que fue retractado, es decir, después se encontró que la gente había falseado los datos y que entonces todos los efectos positivos que decían de esta música pues no existían porque esos datos estaban falseados. Sobre educación no había nada y encontré esta área de oportunidad. Dije, puedo formalizar lo que he hecho. Ya se había hecho algo muy similar a lo que les voy a presentar con música clásica y esto sí fue un experimento. Los detalles que digo que no podré mencionar, muchos de ellos podrán encontrarlos en este artículo por estos tres autores. Ellos sí tienen un experimento, es evidencia de corte transversal, un solo punto en el tiempo. Les ponen música clásica cuando dan la lección y a un grupo y a otro grupo no, y se encuentra evidencia, oye, la música clásica funciona incluso para aprender mucho mejor la lección, y así lo demuestran los quizzes, los tests rápidos que tenemos. Bueno, yo me baso en esto, yo no uso música clásica, yo voy a tener puntos en el tiempo, en la práctica, en esa clase que efectivamente tenía que dar durante la pandemia. Aquí seré también breve, supongo que se podrá entender qué es lo que estoy haciendo. Esto ya es el año 2021, después de la experiencia previa que no estaba sistematizada.
tengo 73 estudiantes en total. Ellos me dieron 707 observaciones como máximo. Tengo 16 puntos en el tiempo, por eso lo de longitudinal, panel de datos. Y tengo 3 grupos. Tengo 2 grupos de microeconomía y un grupo de economía internacional. Lo que yo hago es a estos 3 grupos ponerles la música binaural cuando estoy dando mi clase, a unos y a otros no. Las clases se dividen en esta universidad en 3 parciales. Parcial 1, parcial 2, parcial 3. De tal manera que estaba utilizando la música en el parcial 1 y en el parcial 2 no. Y con el grupo de microeconomía, porque son 2, lo estaba haciendo en viceversa, ¿no? Cuando aquí estaba utilizando la música, en este grupo no. Y cuando acá no estaba usando la música, en este grupo sí la estaba utilizando para poder comparar entre grupos y comparar dentro del grupo. ¿Cómo verifico el desempeño? Bueno, yo voy a esta lección, este lecture que decimos en inglés, con estos grandes programas de que la gente te pueda prestar atención y les digo, al final de cada lección vamos a tener un quiz también para motivarlos a prestar más atención y lo que hago es usar la música o no usarla. Hay muchos detalles, los voy a omitir para poder ir adelante, quizás en el futuro pueda aclararlos, ¿no? Esta es la música. Va a haber muchas opciones. Ahora mismo voy a ponerles el link en el chat. No vayan ahorita al link. Va a haber tiempo para ello. Ahora les voy a explicar, ¿no? Déjenme volver a agrandar la pantalla. De esta empresa, etcétera, etcétera. Y hay varias opciones, ¿no? Esta imagen la van a poder recordar. Es lo que está en el link. Y al final podría decirles más detalles sobre esta música, ¿no? El por qué esa música. Colecto mis datos y para los que no están familiarizados con estadística, con econometría, estoy haciendo algo muy sencillo que es análisis de regresión. Pero ese análisis de regresión con datos de panel utilizo un modelo que se conoce como efectos aleatorios, así lo sugieren las distintas pruebas. Y lo que yo estoy haciendo es decir, bueno, ¿cuál es el resultado de los quizzes cuando uso la música, el tratamiento, con una serie de variables de control que los estudiantes me dieron en un cuestionario donde me dan sus antecedentes, y también me dan el consentimiento para usar los datos, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo. Tu resultado en el quiz, dentro de tu grupo, entre grupos para comparar grupos y en el grupo de economía internacional, ¿no? Estos serían los 5 modelos, algo relativamente sencillo. En el análisis descriptivo, y aquí va a ser sencillo empezar a observar mi primer conflicto con los resultados. Este grupo de microeconomía A, cuando le ponía la música al tratamiento, empezó a obtener resultados que se encontraban por debajo de lo que sería el control, sin música. Y esto era, la diferencia de los resultados era estadísticamente significativo. En contraste, el grupo de microeconomía B, cuando uso la música, efectivamente sí mejora en promedio el resultado de sus quizzes que cuando no estaba usando la música. No se olviden, es el grupo A el que me está presentando evidencia mixta, incluso contradictoria. Cuando los comparo entre los grupos, nuevamente, hay ocasiones donde el B efectivamente parece mejorar o el A parece mejorar si hay una diferencia que es significativa y otras veces donde no, o sea, parece que no, que los resultados no son realmente significativos y todo gira alrededor de este grupo de microeconomía A. En el caso de la clase de economía internacional es muy significativo, muy claro que cuando uso la música mejoraron muchísimo en sus resultados de los quizzes. Análisis de regresión, los resultados, aquí también seré breve, si hay alguien ahí que sea economista, que entienda bien esto, pues claro que puedo explicar los detalles de lo que estoy haciendo, pero aquí ya tengo una serie de variables que me permiten controlar qué estaba ocurriendo en distintos puntos de tiempo. Y nuevamente sí encuentro que el grupo de microeconomía, por el contrario, parece que cuando les ponía la música, tenían un impacto negativo. Los de microeconomía B, no, positivo. Y cuando los comparaba entre grupos, nuevamente sí parecía que cuando se escuchaba la música se era mejor, pero no siempre hay evidencia positiva. En el caso del grupo de economía internacional, mucho. Es decir, la gente estaba mejorando entre 8 hasta 20 puntos cuando escuchaba la música en general, pero estaba este problema con el grupo A. Bien, la discusión. Hay una pregunta abierta en el cuestionario, ¿no? Cuando los estudiantes descubren que estaba utilizando la música, etcétera, etcétera, y les pido que me digan qué piensan sobre ella. La gran mayoría en esta pregunta abierta me decía esto que están viendo aquí. Me relaja, me gusta, fue buena idea, me calmaba, etcétera, etcétera. Incluso esto que dice aquí, se me olvidaba que estaba la música y me concentraba en la clase, ¿no? Entonces, muy bien.
Pero había muchos otros que me decían algo que comentamos antes del Facebook Live, ¿no? Oye, si tengo problemas con la conexión a internet y si mi micrófono falla y la plataforma y el volumen, etcétera, los del grupo de microeconomía A, que son los que me mostraban esta evidencia mezclada, mixta, no siempre favorable al tratamiento, tenían este problema. O sea, la mayoría estaban en este grupo A, los que señalaban este problema, que al final era un problema de la conexión al internet. En conclusión, muy rápido, sí, la mayor parte de la evidencia sugiere que los resultados de los quizzes mejoran entre 8 y 20 puntos base. Mi experiencia es, bueno, se puede utilizar como una herramienta didáctica, ¿no? En un salón, que sea virtual o no. Para hacer una analogía muy rápida, cuando vamos al gym, cuando vamos al gimnasio, esa música que escuchamos nos motiva y muchas veces lo hacemos mejor. Cuando vamos al supermercado, los que van al mall a Estados Unidos, pues verán que está una música por ahí y quizás no lo sabían, pero esa música te motiva también a comprar más. Bueno, es un mismo encuentro cuando utilicé este tipo de música. Con la música clásica lleva evidencia, con esta música binaural disfrazada encuentro evidencia y aquí la estoy reportando en este experimento en este experimento natural, este casi experimento. Y lo que les digo es que con esta generación post-millennial, con la que tenemos tanto conflicto, que ellos no te pueden prestar atención más de 20 minutos cuando tienes que dar estas clases teóricas, bueno, una opción es utilizar este tipo de música o por lo menos pedirles que la usen cuando tengan que estudiar. Yo lo voy haciendo de vez en cuando en clase y sigo encontrando efectos positivos. De tal manera que mi consejo, lo que yo les pido a los demás, a los que me están escuchando ahora, está el link y ya vieron la imagen y pueden encontrar muchas opciones. Mi consejo es simplemente úsenlo. Van a encontrar mi correo, háganme llegar un correo y háganme saber qué piensan. La mayoría de mis colegas, la mayoría de mis estudiantes, todos concuerdan en que efectivamente funciona. Sí les permite concentrarse y sí les permite obtener mejores desempeños académicos. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Edgar. Una ponencia muy, muy interesante.